Ojalá. La puta no pasó. Ah, el 13 la puta. Me quedó bien. Te voy a mandar un mensaje. Eso lo vi. A ver, chicos, presten atención. Ahí, si ven algún error, me lo dicen. Esquema conceptual, leer y dibujar un esquema con su marco de referencia. Leer es leer la consigna.
ustedes tienen que leer la consigna porque ahí está la información. Acuérdense que en física no son grandilocuentes todas las definiciones que hay, ni tampoco las consignas que se dan, porque tiene que ser conciso, no puedo dar matices. Es blanco o negro en las definiciones. Después la resolución, podemos tener un abanico de resoluciones, pero en el momento de comprender es blanco o negro. Entonces hay que leer muy bien porque ahí va a estar toda la información. Va a estar como número directamente, te va a decir colocar este número y otras veces tenemos que deducir en función de lo que nos están diciendo. Bien. Dibujar el esquema. ¿Qué era dibujar el esquema? No, la tabla no, es lo anterior a la tabla. Claro, empezar a dibujar la representación de lo que están leyendo en la hoja. Porque así no nos queda solamente en la memoria nuestra imaginación, sino que está escrito. Y usamos la memoria y la imaginación para lo que sigue. ¿Bien? Es una cuestión de espacio. Entonces hay que dibujar el esquema con su marco de referencia. Esto es fundamental, porque el marco de referencia nos dice a nosotros respecto a qué son los números o los valores o la resolución que estoy teniendo, respecto a ese marco de referencia. ¿Y qué es un marco de referencia? Estudiamos en la primera parte, magnitudes. Más, yo se lo pedía que me lo defina. Examen, trabajo práctico. Un marco de referencia es el eje de referencia es X y Z y muchas veces la cuarta dimensión que es el tiempo. Entonces cuando yo tengo que resolver, ahora vamos a tratar de resolver primero por lo menos para que vean cómo se engloba todo esto, leo, dibujo y dibujo en función del marco de referencia que estoy haciendo. Es fundamental eso. Después que hago ese dibujito, me pregunto, esto lo he armado yo por tiempo de trabajar y me he dado cuenta que a muchos, a otros, pero a muchos les sirve. ¿Bien? Un diagrama conceptual para entender las cosas, para organizarse. El objeto se mueve y lo primero me tengo que preguntar, bueno, acá me falta un signo. ¿El objeto se mueve? Es la primera pregunta que tengo que hacer. Porque si no se mueve, significa que la velocidad que tiene es cero. ¿Bien? Entonces tengo que pensar que un movimiento requiere uniforme. Porque ¿qué era lo que era uniforme en un movimiento rectilíneo? Cuando se le pide la definición, si yo entiendo, yo ya lo dije, si yo entiendo lo que significa, no estoy usando mucho la memoria. Es un movimiento que va en línea recta. Y su cambio es uniforme. Recuerda que estamos hablando de cambios uniformes. Pero si la velocidad es constante, no cambia. Entonces, ¿qué es el cambio uniforme que tiene un MRU? No. ¿Eh? Uno. Sí. Estoy diciendo que hay un cambio uniforme porque hay que pensar que un cambio hay. ¿Bien? Está bien igual que responde. Lo que es uniforme es el cambio de posición en el tiempo. Que siempre cambia igual, por eso es uniforme. Cambia siempre igual su posición en el tiempo. Es como alguien que va caminando y yo acá tengo un movimiento uniforme. Más o menos mi velocidad es constante. ¿Qué es lo que uniforme? Mis pasos son más o menos 80 centímetros o menos, todo el tiempo igual. Ponerle cada un segundo, cada 2 segundos. Eso es uniforme en el análisis del movimiento. Por eso es que fraccionamos en el análisis del movimiento. El objeto no tiene un solo movimiento. Pero para entenderlo lo fraccionamos. Y decimos, en este momento tiene este tipo de movimiento. Después le pasó esto y así sucesivamente porque además tiene ecuaciones distintas. Entonces, para un MRU, un movimiento que tiene uniforme, lo que cambia uniformemente en el tiempo es su posición. Por eso su velocidad es constante. Porque ¿qué es velocidad? Pero la definición de velocidad, ¿qué es? ¿Qué vendría a ser? ¿Alguien puede dar una definición de velocidad? También la hemos dado hace bastante tiempo ya. La rapidez en un intervalo de tiempo. No, eso es otra cosa. Es lo que se mueve un objeto en un segundo. En un determinado tiempo, para hablar en términos genéricos, puede ser en horas. Es lo que se mueve un objeto, o sea, el cambio de posición que tiene un objeto en el tiempo. Eso es velocidad o rapidez. ¿Bien? El cambio de posición que tiene el tiempo. ¿Qué estoy diciendo con respecto a eso? Que es uniforme el cambio de posición en tiempo, o sea que siempre igual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la velocidad de un MRU? Si el cambio de posición en el tiempo es siempre igual, ¿cambia la velocidad?
un MRU no es constante. Constante significa que puede ser 0 o puede ser siempre el mismo valor que traía. ¿Bien? Pero cuando me dicen que es 0 es porque está estático, quieto. ¿Siguen? Y cuando está con velocidad constante significa que va con una velocidad. La velocidad que me dieron como información es la que lleva. Por eso tengo que interpretar bien al leer correctamente. Por eso puede ocurrir en todo el tiempo o en un determinado momento. Cambia eso. Entonces la pregunta, de ahora vamos a repasar todo en genérico. Pero si no está con velocidad constante, ¿qué otra cosa podría analizar del sistema físico? ¿Bien? Siempre, Víctor. Puede ser que esté quieto con velocidad constante o que no ocurra eso. Y cuando no ocurre eso, ¿qué significa? Que la velocidad cambia. Entonces, en un MRV, movimiento rectilíneo, uniformemente variado, ¿qué es lo que varía todo el tiempo? El cambio de posición en la velocidad. Exacto. Esa uniformidad que se daba antes no se da. Ahora cambia todo el tiempo. Entonces, ¿qué le cambia si no se cumple lo anterior? La velocidad. Y si hay cambio de velocidad, ¿cuál es la definición de aceleración? A ver quién se acuerda. La definición de aceleración. El cambio de velocidad en el tiempo. Es el cambio de velocidad del tiempo. ¿Bien? Exactamente. Lo que es uniforme acá es el cambio de velocidad del tiempo. Lo que es uniforme acá es el cambio de posición en el tiempo. ¿Bien? Por ende, si es uniforme el cambio de posición, la velocidad es constante. Si es uniforme el cambio de velocidad, la aceleración es constante. Por eso le pongo acá aceleración constante. Siempre me da el mismo valor, eso es constante. Bien, la diferencia entre una velocidad que traía y la otra, hago la diferencia, me da, ponele 5 metros por segundo al cuadrado. En otro momento hago el mismo cálculo, en otro momento. Bien, agarro, hago la diferencia y me da también 5 metros por segundo al cuadrado de aceleración. Entonces, ¿eso qué significa? Que la aceleración es constante. Que siempre su velocidad la fue aumentando o disminuyendo de la misma manera, en la misma cantidad de tiempo. ¿Se entiende? En todo esto que repito por tercera vez, creo, les pido que lo repasen. Están en blanco. Estamos muy cerca del examen. No estudiaron, no aprovecharon estos días que estuvieron libres desde que tuvieron que venir a la escuela, no lo aprovecharon para nada. Porque tengo 2 trabajos prácticos. Ojo, es responsabilidad de ustedes, ya son grandes. No tengo que llamar a mamá, mandar un mensajito, tengo que hacer una nota, no. Tiene que ser autónomo. Parte también de lo que yo planifico es ser autónomo. Bien. Vuelvo, dando este repaso de qué son conceptualmente cada cosa, cómo lo tenemos que mirar. Entonces agarro, después de dibujarlo, pregunto se mueve. No se mueve. Velocidad 0. ¿Ok? Entonces un MRU porque está constante. 0 también es una velocidad constante. 0. Entonces lo que aplica es esta ecuación que está acá, que charlamos en la clase anterior. X final, la posición final es igual a la posición que tenía, más lo que avanza en posiciones por la velocidad. Velocidad por tiempo. ¿Está claro? Entonces, si no, cuando yo me lo pregunté, puede haber ocurrido que sí se movía. Si se movía con velocidad constante, es un MRU, aplico esta ecuación. Sí. Pero si velocidad por tiempo, si es 0, siempre va a dar 0, ¿no? Sí. Pero bueno, es un caso muy sencillo, pago ya para decir, pero bueno, hay que explicarlo porque esto puede ocurrir. ¿Bien? Puede ocurrir. Entonces tengo que colocarlo acá como una alternativa. Entonces, ¿eso qué está diciendo? Que la posición se mantiene. Porque 0 por tiempo 0, ¿y qué me queda ahí? La posición final es la que tenía al inicio, o sea, está quieto, es obvio. Velocidad constante, no, acá avanzó algo. ¿Bien? Me está diciendo y cuánto. Entonces yo puedo predecir dónde se va a encontrar después de un tiempo. Ahora, puede ocurrir que su movimiento sea con aceleración constante, hubo cambio de velocidad de tiempo. Siempre igual, pero lo hubo. Entonces es un MRV y las ecuaciones que aparecen son más extensas. ¿Por qué? Porque es igual, si ustedes se fijan, esta ecuación que está acá es la misma que esta hasta acá. ¿Ven? La misma. Posición final, posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, velocidad inicial por tiempo, es la misma. Pero ¿qué se le agrega? Se le agrega el componente de la aceleración, que no lo explicamos teóricamente porque es extenso, nos va a confundir, no tiene sentido. Lo que ustedes sí tienen que entender es que
agrego el efecto que tiene la aceleración sobre el movimiento del cuerpo. Ahí está, en ese término que estoy sumando, no me lo puedo olvidar. Porque justamente lo que diferencia una ecuación de la otra. Bien. Fíjense acá. Velocidad final es la otra ecuación que aparece. Porque si cambia la velocidad, porque está acelerado, entonces yo puedo calcular la velocidad que va a tener en el futuro. Tengo que saber, poder calcularla. Velocidad final en I es igual a la velocidad inicial que tenía en ese marco de referencia, más la aceleración por el tiempo. Acá aparece, como acá, el término de aceleración. Ahí aparece. Porque está acelerado. No puedo no colocarlo porque me estaría confundiendo y calculando mal. ¿Dale? Se lo recalco porque lo suele ocurrir. ¿Qué pueden ver de diferente acá? Los símbolos son una X y esto es una Y. ¿Por qué? Solamente para decirles que en cualquiera de las dos direcciones yo puedo calcular con esa ecuación. Cualquiera también puede ser una Y. Difícil que ocurra, pero puede ser una Y. ¿Bien? Es un ascensor. Y generalmente cuando decimos Y es que estamos hablando de las verticales. Y X de las horizontales. ¿Bien? Entonces, si hay un análisis de la posición del movimiento horizontal, puede ser un MRU, pero puede ser también un MRV, un auto corriendo una carrera. ¿Está bien? Va cambiando su velocidad en el tiempo para poder ganar al otro. Si va siempre con la velocidad, le gana al otro. ¿Está bien? Entonces, en la horizontal también puede haber esta ecuación. Y se va a llamar X en vez de Y. Es lo único que cambia. No hay grandes diferencias. Sigue siendo la misma ecuación porque el concepto físico es que hay un movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado. Y ahí, ¿qué pasa? Cuando analizamos en I, hay un pequeño cambio a veces. Si no siempre. ¿Está? Cuando analizamos en I, hay un cambio. ¿Cuál es? Que aparece si hay un objeto que cae, bien, aumentando su velocidad cuando cae. Acá hay una altura H. ¿Por qué un objeto cae? Porque esto, si yo lo suelto de acá, cae. Por la gravedad. ¿Bien? Una cuestión de atracción entre un cuerpo de mayor masa que el otro, por ejemplo. Este compite con la masa de la Tierra. No compite directamente, ¿está? Es atraído por la Tierra. Todos los objetos, en el análisis de la mecánica básica, todos los objetos que son atraídos por la Tierra tienen el mismo o la misma intensidad de cambio de velocidad. O sea, todos se aceleran de la misma manera a la Tierra, todos. ¿Cuál es ese número? ¿Se acuerdan cuál es el número en el cual se aceleran todos los cuerpos de la misma manera? 9,81. Que se llama gravedad. La gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, con una aceleración, no es una velocidad. Muy bien. 9,81 metros. Podemos redondear si queremos para los análisis acá en el pizarrón a 10. ¿Qué significa esto? Que también lo charlamos, si es una aceleración. ¿Qué significa el número que está acá adelante? ¿Cómo lo podemos explicar el significado de esto? 10 metros en un segundo. Parecido, ¿eh? Muy parecido a lo que va a decir. A ver, pero esto es... ¿Qué es aceleración? A ver. Aceleración es el cambio de velocidad cada 10. en el tiempo. ¿Cómo? ¿Qué acelera cada 10 No, metros? se mueve 10 metros en un segundo. No, eso sería velocidad. Se mueve, dijiste, 10 metros son distancias en un segundo. Que tarda Acelera 10. que tarda 10 segundos en llegar a su velocidad máxima. No. Que cada 10 acelera. ¿Qué cambia acá arriba? ¿Qué es esto? ¿Cambio de qué? De velocidad. Si yo pongo 10 delta V, ¿qué significa ahí este 10? Cambia cada... Cambia 10 veces algo. Cambia la velocidad 10 veces. Ahora, si yo le pongo sobre delta T, que es tiempo, cambio de tiempo,
A un segundo. Cada un segundo, en este caso. Entonces, 10 metros sobre segundo, que es el término de velocidad, metros sobre segundo, y estos segundos sobre segundo. Que lo vimos en la teoría, por eso repasen. ¿Bien? Tiene un cambio de velocidad de 10 unidades, porque esto es velocidad, 10 unidades cada segundo. O sea, 10 metros por segundo cada segundo. Si tiene ese valor la gravedad para todos nosotros, si nosotros nos arrojamos con paracaídas de una torre de 100 metros, ¿bien? Hacemos el primer paso y nos arrojamos. Lo que va a ocurrir es que al primer segundo, ¿a qué velocidad vamos a ir? A 10. Y al siguiente segundo, y al siguiente, 40, 50, y así sucesivamente. Porque cambia uniformemente la velocidad en el tiempo. ¿A qué voy con esto? Que yo ya tengo, cuando calculo un objeto en caída libre o tiro vertical si lo tiro para arriba o en caída libre. Cuando yo hago lo tiro para arriba, ¿qué pasa? Miren que este objeto llega hasta ahí y vuelve. ¿Qué pasa cuando llega hasta acá arriba? La velocidad es cero. ¿Bien? Yo lo arrojé, no sé cuánto, la verdad ni idea, pero ponele 5 metros por segundo. Tiro cualquier número. ¿Bien? Llega hasta acá arriba. ¿Qué velocidad tiene acá? No, espéreme. Cero. Y acá cuando vuelve a mi mano, la misma con la que salió. Bien, bueno, seguimos por arriba.